Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Segunda de Timoteo 3:5. Dice así la palabra del Señor: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Sardis? Como dice el versículo 1 de Apocalipsis 3, ¿qué estaba pasando en esta congregación y en los miembros de la iglesia? ¿Qué estaba pasando en los cristianos de Sardis? ¿Qué puede estar pasando en los cristianos del mundo moderno, en lo que nos ha tocado vivir? ¿Qué está pasando? Cuando el Señor dice: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto o está muerta. Escribe el ángel de la iglesia a los cristianos de Sardis. Dios, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, de que tiene nombre, de que vives, pero está muerto. ¿Qué? O muerta. ¿Qué relación guarda el versículo 1 de Apocalipsis 3 con segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5? ¿Qué relación? Que estos hermanos de Sardis eran hermanos que empezaban muy bien un trabajo y nunca lo terminaban. Empezaban bien un proyecto y nunca continuaban. No hacía el caso, el ejemplo de Esdras y Nehemías. Empezaban y nunca terminaban porque tenían otras prioridades. Esos cristianos de ayer, como cualquier cristiano de hoy, que empieza, se cansa, y al empezar a cansarse y nunca termina, es aquellos a los cuales Jesús le dice, ayer, hoy, mañana y siempre, que iban a tener una apariencia de muy santo en lo exterior, de muy púrpura espiritualmente, de muy servicial espiritualmente, de que iban a hablar de Cristo a otros, pero era solamente un formalismo. Físicamente estaban vivos. Estos cristianos no estaban vivos porque respiraban, articulaban palabras, caminaban, actuaban, compartían en un ambiente social y en un ambiente espiritual, pero estaban muertos porque no estaban viviendo para Cristo. En otras palabras, esta iglesia y estos cristianos aparentaban una vida ante los ojos del mundo, pero ante los ojos de Dios era una vida vacía. Aparentaban una vida ante los ojos del mundo muy santurrona. Hay cristianos que son, que no, hermano, mueven palabras malas, no dicen, no mueven, y son causantes de problemas donde viven, donde se relacionan, pero su vida privada, en lo oculto, aún de las personas que pueden estar más cerca de él, o de ella, su esposa, su esposo, sus hijos, los hermanos, es otro estilo de vida, es otro comportamiento, es otro actuar, es otro pensar, es otro accionar, como el Señor nos dice en Romanos 12:1-2.
desobediencia a Dios y en completa resistencia al cambio que Dios ofrece aquí en la Sagrada Escritura y en su vida para bien. Eran personas que aparentaban estar vivas, como dije, pero los ojos de Dios estaban muertas. Tenían un nombre cristiano, tenían una reputación de ser muy fieles, muy leales y muy serios en el mundo espiritual y en el mundo comercial, en el mundo de los negocios, pero eran personas, mis amados hermanos, completamente con una realidad de la cual el Señor nos dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Negaban la eficacia de la vida que Cristo le había dado, le había prometido y le había confiado por una promesa que si no tuvieran esa promesa firme y arraigada en ellos, iban algún día a estar en ese libro de la vida, sus nombres escritos para vida eterna y bien eterna. Por ahí no termina lo que Jesús le dice a los hermanos de Sardis. También dice en el versículo 2, ya en el versículo 1 del capítulo 3 le dice: conozco tus obras. Jesús conoce nuestras obras, como ya lo he recalcado, relatado en otros de los mensajes de la iglesia que estamos estudiando. Yo conozco tus obras, que dice que está vivo, pero está muerto, que dice que hace esto, pero lo hace solamente para un requisito, o lo dice para que pueda ser visto o vista en la comunidad cristiana o en la sociedad, pero está muerto, está muerto. Pero miren lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 3. Afirma las cosas que están por morir. Afirma las cosas que están por morir. Todavía le quedaba un poco de esperanza de volver a levantarse. Usted ve con una persona, como acabé de decir hace un rato, en este mensaje, en la iglesia de Sardis, una iglesia viva pero muerta, o cuando los cristianos se van a dormir espiritualmente, o a dormir, hermano, de una forma y de manera que las Sagradas Escrituras no le cambian, no le moldean su vida. Cuando los cristianos se van a dormir espiritualmente es un problema. Cuando la vida cristiana, mis amados hermanos, es una vida de maldad y de hipocresía, o una vida disoluta, o una vida tranquila y pasiva, no de gozo, no de avivamiento en Cristo Jesús. Dice el versículo: afirma las cosas que están por morir. También nos dice lo mismo. Afirmemos las cosas que están por morir. ¿Cuáles son esas cosas que están por morir, hermano, hermana, en tu vida? Yo no lo sé. A lo mejor el gozo del cántico, el gozo de servirle al mundo, aquella que no conoce al Señor, de servir de buen ejemplo donde quiera que esté y que vaya. A lo mejor servir de buen ejemplo a tus hermanos, en tu hogar, a tu esposo, a tu esposa, cristiano, no cristiano, a tus hijos, cristianos, no cristianos, y vivir una vida mezclada con el pecado y la mundanalidad. Son cosas santas y puras que el pecado te va a llevar y va a morir. Son las que van a morir. Esas cosas que van a morir en tu vida, el gozo de reunirte, de cantar, de orar, de servir a otros hermanos y a otras en estos caminos. Cosas que están ya en la sala, hermano, de emergencia, y los médicos queriendo hacer algo, ya no pueden. Que solamente tus signos vitales y la gracia de Dios te ayudarán.
peleando la batalla en este mundo. Y las cosas que le quedan a usted, las cosas que le quedan, hermano y hermana, como otros hermanos de Sardis, están por morir. El estudio individual de la palabra del Señor, la humildad, el amor por los perdidos, ese ánimo está muriendo en ti y está llegando el desánimo. Hermano, está bien. Afirma, o sea, ponte fuerte. Y las cosas que están por morir, no las dejes morir. No las dejes morir. Cuando usted va al médico, usted no quiere con una gravedad, con una calamidad. El médico le dice, mira, de la única forma que tendrás vida es si hacemos cirugía en tu cuerpo. Si hacemos incisiones en tu cuerpo. Si te preparamos para sacar el mal que hay en tu cuerpo. Usted le va a decir al médico, o le vamos a decir al médico, al cirujano, que ha visto el mal. No lo hagan. Yo creo que no. Yo creo que usted lo que quiere vida, todos queremos vida. Usted va a decir, sí, sáquenlo. ¿Qué por ciento de vida tengo? Un por ciento elevado. Pero la fuerza de voluntad es suya. El deseo es suyo. El deseo de estar con vida al lado de sus seres queridos es suyo. El médico o los médicos y el personal que está allí es el que va a hacerle la sugerencia a usted. Oiga lo que dice el versículo 2 de Apocalipsis 3. Afirma las cosas que están por morir. O sea que todavía hay esperanza en tu vida, hermano. Hay esperanza en tu vida, hermano que me escucha. A veces estamos muy activos, a veces estamos muy arrogantes y a veces estamos demasiado, hermano. ¿Cómo le puedo decir, hermano? Sobreconfiado de que nada nos va a pasar, de que ya salvo una vez, salvo por siempre. No. La salvación la tenemos, pero ya la vida eterna es una promesa. La vida eterna con Cristo es una promesa, pero la vida y la condenación eterna sin Cristo también es otra. ¿Qué preferimos? ¿Vida eterna con el Señor? ¿O vida en condenación eterna sin Él? Yo creo que no. Elegimos lo mejor. Entonces somos duros de corazón. Somos rebeldes. Malos y perversos para con Cristo. Su iglesia y el mundo. Probemos que nos rodea. Como dicen los italianos, las familias se protegen. Se cuidan, se oran. Son una familia. Como los hermanos que están aquí en Sardis, que Jesús le dice, afirma las cosas que están por morir. Las cosas que están por morir, afírmela, hermano. Dele ánimo. Proteja las cosas espirituales y santas y morales y sociales buenas que dejamos de practicar porque estamos muriendo. Volvamos a retomar de nuevo cosas buenas. Respeto a la comunidad, respeto a los gobernantes, orar por ellos, matrimonio, los hijos, esas cosas que están por morir. Avívela. Vayamos a Romanos 13. Abran su Biblia en Romanos 13, uniéndolo aquí a Apocalipsis, capítulo 3:1. Romanos 13. Oigan lo que dice el Señor en Romanos 13:11. Y esto conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Oiga esto, hermano. Dice la parte B de Apocalipsis 3:1,
Jesús es el doctor de tu alma y del alma mía y del alma de los hermanos de Sardis. Pero muchas veces no queremos arrepentir. Oigan lo que dice el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, hermano. ¿Qué sueño? La apatía espiritual, el letargo, la indisposición de responder a las cosas de Dios, hermano. Ya, por favor. Es tiempo, hermano, de que miremos estos ejemplos de tus hermanos, de estas 7 iglesias allá en Asia Menor, que hoy están para la historia. ¿Sí? Como dije la semana pasada, se llama un viaje en el tiempo a ese país. Vemos que esas iglesias ya no existen. Físicamente, a lo mejor están sus muros, el terreno donde se sentaron, pero ya el cuerpo físico de ellos no está ahí. A los cristianos de Sardis hubieron 2 iglesias a las que Jesús no le elogió nada, y Sardis era una de ellas. Oiga eso, a estos cristianos no lo elogió en nada, sino que como un buen médico, un buen cirujano, un buen doctor, el mejor especialista del alma, le dijo: puedo resolver tu problema así, pero quiero la cooperación tuya. Cuando se habla de muerte, aquí en este texto de Apocalipsis 3:1, hermano, está hablando de esa muerte espiritual. Cuando se habla de muerte espiritual, está hablando de la efectividad de servir en el Espíritu, de ser efectivos y efectivos, trabajando para el Señor. Las iglesias y los cristianos de la iglesia hoy en día son advertidos. Somos advertidos, mis amados hermanos, del peligro de que se nos puede quitar el candelero, hermano. Candelero, brilla, que es Cristo. A mí se me puede quitar mi candelero si yo no me esfuerzo por estudiar, por orar, por estudiar mi Biblia, por obrar bien, aunque otros me traten mal, aunque otros te traten mal, aunque otros te menosprecien. Es para Cristo que trabajamos, hermano, y es una comunidad. El candelero se le puede quitar a usted, hermano. Usted pensar que está brillando y alumbrando, pero su luz se ha apagado. Está con sus tinieblas y oscuridad espiritual, moral, sentimental y social, llevando por un camino de destrucción, de estorbo y de peligro a otros. Si los hermanos de Sardis, al igual que cualquiera de los hermanos de hoy en día, se convertían a Cristo, hermano, si verdaderamente nos hemos convertido a Cristo, ese amor y ese gozo de trabajar para Él como lo hicimos en el principio, de servirle a Él como lo hicimos en el principio, desde el momento que lo bautizamos. Oiga, otra cosa que decir. Entonces, si ese candelero que usted mantuvo desde el momento que se bautizó hasta el día de hoy, se mantiene, hermano, mire, usted echándole aceite, hermano. No quiero hacerlo de aceite, porque el aceite dura más en quemarse. Oiga, otra cosa, fuera de la iglesia, los cristianos hoy en día, la presencia y la bendición del Señor, la presencia y la bendición del Señor en tu vida, hermano, están en juego, porque se te va a quitar el candelero y no te has dado cuenta. Fue como le dijo Samuel a Saúl: si Dios se apartó de ti, ¿quién soy yo para hacerle que vuelva? Dile que venga. Aún después de muerto, Samuel, dile que venga. Los filisteos me han rodeado, dile que vengan. No, a ti yo te advertí, anduve contigo, te guié, pero tú quisiste escucharme. A veces los predicadores se esfuerzan, como siempre, por predicar el mensaje, por estudiar, por
quejarse. La gente dura, pero tenemos que seguir, hermano. Tenemos que seguir predicando y exhortando y estudiando, hermano. Hasta el agotamiento y hasta el cansancio. Ese es mi mensaje, mis hermanos predicadores. Y a ustedes, los miembros, fieles y firmes. Porque cuando ese candelero se quite y se apague ese fuego, por no servir a Cristo, ay, va a haber problema serio. Serio, mi hermano. Nuestra salvación y nuestras bendiciones están en juego. Tu salvación es un candelero de juego, hermano. Y tu bendición está en juego si no sirve, si no trabaja, si no obra en este mundo. No hagamos nada por contienda y por vanagloria. Hagámosla por amor a Cristo, por amor al prójimo. En el caso de Sardis, aquí en Apocalipsis 3, 1 y 2, y en el caso de cualquier cristiano hoy en día, es que aparentaba, parecía que estaba vivo, porque estaban vivos, pero estaban muertos, hermano. Estaban muertos. Estaban muertos, hermano. Muertos. ¿Ha estado usted alguna vez en una iglesia muerta? Yo he estado en iglesia muerta, hermano, de Cristo. Iglesia muerta. Hay personas, hay reunión, hay canto, se balbucean los cánticos, luces encendidas, sillas muy hermosas, bancos muy hermosos, gente, hermano, pero muerta. Yo he estado y he predicado en esas iglesias y he cohabitado con esos hermanos muertos, hermano, muertos espiritualmente. Vayamos a Efesios 5:14. Vayamos a Efesios 5:14. Efesios 5:14, es lo que el Señor nos dice aquí en Efesios 5:14. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo que le estaba diciendo Jesús a la iglesia de Sardis. Levántate de ese letargo espiritual y te alumbrará Cristo. Te va a alumbrar Cristo. Ahí mismo pueden leer en sus casas a Tesalonicenses 5:6 y a Tito 1:16. También pueden leerlo, que a veces aparentamos estar vivos y estamos muertos. El Señor le dice a la iglesia y a los cristianos de Sardis, la iglesia son los cristianos, que va a venir con todo poder. Va a venir con todo poder a discernir las profundidades de la hipocresía que tenían, de la maldad que tenían, y lo iba a juzgar. Y lo iba a juzgar. Estamos siendo hipócritas nosotros hoy en día, engañándonos nosotros mismos. Sardis era una de las dos iglesias a las que Cristo no tenía ningún elogio. Sardis estaba en un estado espiritual casi muerta, como le dice la observación cuando va a una sala de emergencia, que vamos casi muertos, pero los médicos y la sabiduría que Dios le ha dado hace que nos reviva. Ahora, ¿qué es lo que lleva a un cristiano al borde de la muerte espiritual? ¿Qué es lo que lleva a un cristiano y a una iglesia en general a la muerte espiritual? Vivir solamente, hermano, de la historia. Ay, yo hacía esto, yo hacía aquello. No hay que siga, no hay que es que lo sigamos haciendo. A dar tratado. O tú no tienes que esperar que la congregación vaya a reunirse a dar tratado. No, vaya como individuo, porque la salvación es individual. Tiene que salvar al perdido. Si su esposo no quiere estudiar, estudie usted. Ore usted si no quiere orar. Si su esposo no quiere, ore usted. No quiere servir, sírvale usted. Haga usted su parte, para que usted no se muera también espiritualmente y físicamente en el pecado. ¿Qué es lo que hace que un cristiano esté al borde de la muerte? La falta de servidumbre. Nos enamoramos del mundo, pero no nos enamoramos de Cristo. Nos enamoramos de filosofía y de doctrina, pero no nos enamoramos de Cristo. Los cristianos hoy en día somos muy preparados y
pura y amable y de obediencia a las leyes de Dios aquí en esta tierra? Es la pregunta que debemos hacernos. Es la pregunta. A las leyes espirituales, morales, sociales, gubernamentales. Hermanos, tenemos que enamorarnos de nuevo de Cristo, de nuevo enamorarnos de Él. Enamorarnos eternamente y perdidamente. Mire, cuando usted se enamora perdidamente por Cristo, es como cuando usted se enamora perdido de una mujer o un hombre. Hermano, el problema no es el mundo. El problema de los hermanos de Sardis y de muchos cristianos hoy en día, y de muchos cristianos que estamos aquí, y de los que me escuchan, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, hermano. Como individuos, como cristianos, como miembros del cuerpo de Cristo. Somos nosotros como individuos, individual. Porque congregacionalmente hay otros que van a estar sirviendo. Congregacionalmente hay otros que están sirviendo. Están predicando, están enseñando, están evangelizando. Yo no lo sé. Solamente Dios lo sabe. El que conoce lo oculto tuyo y mío, el que sabe lo que tú estás haciendo y lo que no estás haciendo. La iglesia de Sardis y sus miembros, literalmente, no tenían problemas. Hay muchos cristianos que aparentan no tener problemas, que su vida es una vida de triunfo, pero había un problema serio. En tu vida puede haber problemas serios, en la mía también. Entonces es lo que Jesús dice, quiero resolverlo, pero tienes que ponerte conmigo. Dice que vive pero está muerto. Cristianos enojados, cristianos cara dura. ¿Y cómo usted va a venir a la iglesia con la cara de un toro? ¿Cómo usted va a venir a la iglesia como que el deben y no le pagan? ¿Cómo usted va a venir a servirle a Cristo a sus hermanos? Hermano, como que obligado. Hermano, ni yo estoy obligado aquí, hermano. Ni yo estoy obligado, ni los ancianos están obligados, hermano. Pero una cosa así, que Jesús no está mirando. Jesús no se está mirando lo que estamos obligados aquí, o los que venimos a servirle por amor, o los que estamos hipnotizados y anonadados. Él lo sabe. O los que están sirviendo y trabajando para ser vistos y decir, hago más que tú, hago más que... No. El Señor le dice a la iglesia de Sardis, tú dices que está viva, pero está muerta, está durmiendo. Lo mismo que el apóstol Pablo, por medio de Jesús, le dice a los hermanos de Tesalónica 5:6. No durmamos como los demás, sino estemos sobrios. ¿Qué fue lo que Satanás hizo con Judas Iscariote? Lo anonadó por el dinero y por la hipocresía y por el descontento y la inconformidad en su corazón. Un sentido de liberalismo que tenía y patriotismo. Oiga, Jesús lo dijo, yo no vine a pelear con armas, guerras convencionales. No, vine a salvar, a buscar lo que se ha perdido. Satanás, el enemigo de nuestras almas y de la justicia divina, está ahí. Hay varios mandamientos que se le dice a la iglesia de Cristo en Sardis y aquí, en el versículo 2 de Apocalipsis 3. Le dice, oigan lo que le dice en el versículo 2, 3. Varios mandamientos, varios mensajes. Le dice, despiértate y sé vigilante. Acuérdate pues donde ha caído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Sé vigilante. Pues si no velas, venderé pronto a ti como ladrón en la noche. A la hora que tú no crees, vendré a ti. Le dice despiértate y después le dice vigilante al cristiano. Despiértate y vigila. Despiértate y vigila. No es que te despiertes y comienzas el sueño a traicionarte, no. Sueño espiritual.
aprenderán. Subrayen. Les voy a dar varios datos históricos y les voy a dar varios principios de mandamientos para que estemos alerta. El primer mandamiento es: despierte y ser vigilante. Oiga lo que dice Apocalipsis 16:15. Vuelve y dice lo mismo: sé vigilante y despiértate. Lo dice aquí en el 3 y lo dice en el versículo 15 del capítulo 16. Sé vigilante y despiértate. Apocalipsis 16:15. Y aquí en el versículo 2 del capítulo 3 dice: acuérdate pues donde ha caído, guarda, arrepiente, pues vela. Pues si no vela, va a tener problemas. 600 años, oigan esto, hermano, a Sardis en la historia. 600 años antes de que esta carta llegara a manos de los creyentes en la ciudad de Sardis. La ciudad de Sardis, como ya le había dicho en un dato histórico la semana pasada, era muy importante en el mundo antiguo. Ustedes recordarán que tenían un comercio de lana, de ovejas. Fue uno de los países con mucha oveja, porque su lana era muy apetecida para los abrigos, para el comercio. Sardis se había edificado en una enorme torre que protegía al valle de Hermón. Sin embargo, el rey de Sardis, llamado Creso, un día fue a pelear contra el rey de Persia. Ustedes recordarán también que le había dicho que Sardis tenía un río que salía oro. Y se habían dicho las primeras monedas de oro y plata, las tenían ellos. Este rey, Creso, arrogante, orgulloso, dice: dame pelear contra el rey de Persia, Ciro. ¿Qué pasó? Creso fue derrotado sin mayor dificultades por Ciro, rey de Persia. ¿Y qué hizo Creso? Salió corriendo porque va perdido y se atrincheró en su palacio, en su castillo, con el ejército poco que le quedaba, allá en Sardis. Entonces, ¿qué hace Ciro, el rey de Persia? Le cae atrás, se pone pila, como decimos, se pone trucha y virusco. Astutamente Creso llega a su guarnición, se cierra y Ciro no puede entrar porque las murallas, mis amados hermanos, de esa ciudad eran de 453 metros de altura. ¿Cómo entra Ciro a Sardis? No puede. ¿Se puede cruzar eso? ¿Se puede violentar eso? No. Ciro marcha con su ejército a Sardis, pero no puede entrar. La ciudad protegida porque estaba muy alta y hay un río el cual él no puede cruzar. Oigan esto: los persas, una gente tan brava en la guerra, murallas bien altas y un río que no puede cruzarlo. Ok. Ciro la asedia por 14 días. Primero, le persigue, no tiene oportunidad de llegarle por la altura de la ciudad. Le persigue, cuando llega, no puede cruzar por el río. Y en tercer lugar, le pone 14 días de asedio que no puede nadie entrar ni salir. ¿Está frustrado, Ciro? ¿Qué dice Ciro? Oiga lo que hace Ciro un día. Frustrado, le dice a todo su ejército: le voy a dar una recompensa al soldado que entre a la ciudad de Sardis. Oigan lo que el Señor le dice a los hermanos cristianos hoy en día: despiértate y vela, para que el diablo no venga y entre por el lugar más débil. Oigan la historia. Cuando este soldado escucha, o los soldados escucharon el llamado de Ciro, un soldado llamado Hidiades se puso alerta. Ese soldado llamado Hidiades
podían los soldados caminar. Y Heriades, 14 días con sus 14 noches ahí, mirando, porque quería destruir a un rey orgulloso. Ok. Ese soldado llamado Heriades vio cuando un soldado centinela de la ciudad de Sardis se le cayó uno de los cascos de protección en el acantilado del río. El soldado llamado Heriades bajó por las almenas son una columna que conectan una con otra, cruzó las escaleras, la ciudad de piedra, llegó a la cima, cruzó el muro. Cuando llega, miren cómo estaban los soldados, porque estaban muy confiados. Miren cómo estaban los soldados de Sardis, durmiendo. Aquí nadie entra, esto está muy fuerte, vamos a dormir. Heriades, ¿qué hizo Heriades? De adentro para afuera. Entró todo el regimiento militar de Ciro. ¿Y qué hizo Creso? Se rindió. No tuvo que hacer más nada, se rindió. Los cogieron durmiendo. Los soldados persas simplemente abrieron sus puertas, entraron. Creso se rindió y la ciudad fue conquistada. Pero, ¿qué pasó? 650 años más tarde, también los romanos hicieron lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor te dice hoy en día, mi amado hermano? Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, porque el diablo duerme. El diablo duerme. Escribe el ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene las 7 estrellas, los 7 candeleros, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Sé vigilante, afirma las pocas cosas que te quedan, porque no hay hallado nada perfecto en ti. Acuérdate pues donde ha caído y oído, y guarda lo que tienes. Arrepiéntete si velas, si no vendré pronto a ti como ladrón en la noche, y lo que queda te lo voy a llevar. Hermano, lo poco que queda de nosotros, ¿qué estamos haciendo como cristianos? Lo poco que nos queda, lo poquito que puede quedar en tu vida, de venir a reunirte, pero no obra, no predica, no da tratada, no vive una vida santa, o no te reúnes y vive una vida disoluta. Dios lo está mirando. Una vida desobediente, Dios lo está mirando. Una vida de no oración, de no estudio, Dios lo está mirando. Eso poco que queda en ti, anímalo, reanímalo, inyéctale medicina espiritual, porque el cirujano de cirujano, que Jesús dice: lo poco que te queda, lo quiero revivir. Pero si no, el segundo mandamiento que da Jesús es afirma. Eso lo veremos la semana que viene. Cuando los cristianos se van a dormir espiritualmente, solamente usted en Cristo Jesús es el que puede despertarse. Porque si Jesús quisiera ahora mismo, quisiera, nos agarrara de la mano, y esto es lo que tiene que hacer, por nos da la voluntad y nos da el libre albedrío. ¿Usted quiere vivir así? Murmurando, criticando todo lo que se hace, critica al hermano, critica a la hermana, critica al que viene, al que no viene, no obra, no hace nada, y cuando viene está mirando lo que él está haciendo, lo que está haciendo aquel. No. Viene la visita, Dios le bendiga, ¿cómo se siente? Cristo le ama, le salva. Necesita una Biblia, tenga. Démosle ánimo. Porque si no viene pronto nosotros, y el candelero, el pabilo el poquito de pabilo que queda de luz, cuando se apaga, ya no hay vida eterna, no se puede. El paciente en la sala de emergencia, el Señor lo guarda, el Señor lo bendiga. Cuando los cristianos se van a dormir, o cuando los cristianos no andan con la luz de Cristo, cualquier cosa puede pasar. Hoy es el día de salvación, amigo que me escucha, y amiga también.
Yo vivo cerca de un cementerio que puedo ir a caminar a pie. Y cada vez que paso por ahí siempre veo funerales en vivo. Y cuando no veo funerales en vivo, veo las cartas de un funeral. Muchas veces he visitado la tierra fresca de uno que murió. Me pregunto, ¿murió con Cristo o murió sin Cristo? Cuando voy a visitar la memoria de mis hermanos, ¿murió con Cristo sin Cristo? Es lo que me pregunto. Tenemos vida, pero también nosotros debemos arrepentirnos los cristianos. Arrepiéntanse, amigo, confiesa a Jesús como un salvador personal. Porque hay tres cosas de las cuales ni yo ni usted, ni ninguno en esta tierra va a escapar: muerte, resurrección y el juicio. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Amén.